estos últimos domingos venimos hablando de las llaves para entrar a la presencia de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan la primera llave? ¿Cómo debíamos entrar a la presencia de Dios? ¿Cuál era la llave para entrar a la presencia de Dios? Con acción de gracias, con gratitud, ¿sí? Muy bien. La segunda llave que se dio en 2 domingos, ¿cuál era? La alabanza. Entremos al Señor con una celebración, ¿sí? Con una fiesta. Y hoy vamos a ver una llave que es muy amplia también, pero vamos a ver algunos aspectos generales y tiene que ver con la adoración. Y quiero que de entrada pienses que la adoración y puedas escuchar lo que Dios tiene para hoy, pensando en que es una de las grandes llaves que Dios nos ha dejado para entrar a su presencia. Y si usted aplica estas 3 llaves en su vida, muchas cosas pueden cambiar. Hay ejemplos en la Biblia que nos muestran que después de un tiempo de adoración, le pidieron algo a Dios y Dios escuchó su clamor. Así que yo me animo en el nombre de Jesús a decirle que si usted está en una necesidad muy grande, invierta tiempo en adorarle. Invierta tiempo en adorarle y después pídale lo que usted está necesitando. Dios se complace en escuchar nuestros pensamientos primero. ¿Qué pensamos de Él? ¿Qué creemos de Él? ¿Qué sabemos de Él? Y Él después obra con poder. Y más de Dios, menos de mí, igual adoración verdadera. Y de eso vamos a hablar ahora, en unos minutos. La adoración tiene todo que ver con Dios y muy poco de mí. Esa es la verdadera adoración. Y vamos a ver algunas definiciones, algunos conceptos de adoración. ¿Qué es la adoración? La adoración es una actitud continua a Dios que expresa gloria y honra al Creador. La adoración es una actitud continua a Dios que expresa sus atributos y perfecciones. Es una intención interna del corazón del hombre para Dios. Implica la obediencia, el servicio, la rendición, el amor, etc. Es decir, implica una forma de vida en comunión con el Espíritu Santo. Siempre relacionamos a la adoración con la canción, a la adoración con la alabanza. Y está bien, pero la adoración es mucho más que eso. Es mucho más que un momento de culto, es mucho más que una canción que usted escucha en su casa. La adoración es una forma de vida en comunión con el Espíritu Santo. Si usted y yo ponemos todas nuestras fichas en el domingo, en el culto del domingo, para ahí poder adorar a Dios, estamos haciendo menos de un 10% de lo que realmente podemos hacer con la adoración. En otras palabras, estamos perdiendo mucho tiempo si solamente creemos que acá nosotros podemos adorar a Dios. Con tu vida y con mi vida nosotros debemos adorar a Dios. Es una intención del corazón. ¿Se entiende? Va mucho más allá de lo que puedas cantar. Va mucho más allá de lo que puedas decir. Y la actitud que tiene un corazón de un adorador es expresar la gloria y la honra del Creador. Por eso es que se trata todo de Él y mucho menos de nosotros. La adoración es teocéntrica. Dice Isaías 42:8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni que honren a ídolos en vez de a mí. Te lo vuelvo a leer. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, Jehová, y no permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni que honren a ídolos en vez de mí. La adoración a Dios no se trata de mí, sino de Él. Nada ni nadie debe quitar a Dios ese lugar. ¿Sabes que Dios es un Dios celoso con su adoración? Y a lo mejor nosotros no estamos en la época de los ídolos como estaban en la época a lo mejor
en que se escribió ese libro, o en la época del Antiguo Testamento, que cada pueblo, el pueblo que no era judío, que no era Israel, tenía sus dioses, ¿sí? Y hacían altares, estatuas, y lo reverenciaban, y hacían sus cultos. Pero hoy nosotros tenemos muchos ídolos que están tal vez en nuestro corazón. Muchos ídolos que están a lo mejor en nuestra mente. Y son todos ídolos que le van a quitar la gloria a Dios. Y eso Dios no se lo va a permitir a nadie. ¿Se entiende? ¿Cuántas cosas a veces son de mayor valor para nosotros que ponernos a adorar a Dios? ¿Cuántos días se nos pasan, y le soy sincero conmigo mismo, y cuántos días se me pasan a veces sin tener ese tiempo en el Señor y poder escuchar su voz y poder disfrutar de Él? ¿Cuántas veces se nos pasan esos días de largo? Y porque se lo dediqué al trabajo, se lo dediqué a la familia, se lo dediqué al estudio, y son todas cosas buenas. Fíjate que no estoy mencionando nada malo, pero son ídolos que se levantan, que la única intención que tienen es que la gloria que le pertenece a Dios se la estemos entregando a otro. Entonces, te lo vuelvo a repetir, esto es muy importante. La adoración le pertenece a nuestro Dios. Él es muy celoso de eso. A Él no le agrada que su hijo se la pase adorando otras cosas. Y fíjate la incoherencia que tenemos, que a lo mejor nos pasamos todo el día, a lo mejor sin dedicarle tiempo a Él, pero sí a la noche le pedimos lo que necesitamos. Sí a la noche nos postramos porque necesitamos esto y esto, por favor, Señor. Y no le hemos dedicado tiempo a Él. No hemos dispuesto minutos para exaltar su nombre, para decir lo que Él es. La adoración es teocéntrica, significa que Dios tiene que estar en el centro de tu vida y de la mía. Y te vuelvo a repetir, no tiene que ver o únicamente con el culto dominical, o con una reunión de jóvenes, o con una reunión de adolescentes, o de mujeres, o de los ministerios que tengas y a los cuales asistas. Tiene que ver con una forma de vida. Entonces me hago esta pregunta: ¿estamos adorando a Dios correctamente? Habiendo meditado en estas definiciones, sabiendo de que Dios es celoso de su adoración, que no la negocia con nada ni con nadie, ¿estamos adorando correctamente? Hay un pasaje, es un diálogo hermoso que el Señor Jesucristo tiene con una mujer ahí en un pozo de agua. Muy, muy conocido, pero es increíble cómo el Señor Jesucristo decide en ese momento revelar algo tan grandioso a una mujer, que para hoy nos parece muy normal y muy común, y hasta nos parece bárbaro, pero para esa época, hacer lo que el Señor Jesucristo hizo y revelar lo que reveló, fue un acto, hasta podemos decirlo, revolucionario. Sus discípulos, cuando lo vieron, no entendían qué hacía hablando con esa mujer que era samaritana. En esa época los judíos y los samaritanos no se hablaban, no se querían. Por diferentes motivos, no se hablaban. No estaba bien visto que un judío participara en algo con un samaritano menos con un judío. Y el Señor Jesucristo no solamente lo hace con un samaritano, sino con una mujer. Y vamos a abrir tu Biblia ahí, Juan capítulo 4, en este diálogo que el Señor Jesús tiene con la mujer samaritana. Pasa por varios momentos el diálogo, ¿no? Y llega un momento en que la mujer le pregunta cuál es el lugar correcto para adorar. Porque si ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén, pero nosotros decimos que es acá en el monte Gerizim. Y el Señor Jesucristo le dice: mirá, se acerca el momento que ya no va a importar el lugar en donde vamos a adorar. La hora se acerca. Y ahí el Señor Jesucristo empieza a revelar cosas maravillosas. Y llega al versículo 23.
Y dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. El Señor Jesucristo va a atravesar incluso algo también muy fuerte que era para ellos, que era el lugar donde debían adorar. Nosotros hoy tenemos todas las cosas muy por común y decimos podés adorar en tu casa, en el patio, en el trabajo, en la facultad, pero en aquella época no era tan así. Había lugares específicos de adoración. Y Jerusalén era el templo fuerte. Y el Señor le viene a decir, mira, no te preocupes que eso ya se acerca el tiempo donde va a pasar. Porque Dios empieza a buscar verdaderos adoradores, que adoren en espíritu y en verdad. Y vamos a ver esos dos conceptos. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo? Con adorar en espíritu y en verdad. Para ver si realmente estamos adorando correctamente. Para que cada uno de nosotros pueda hacer un análisis de su vida. Y no es para que nos juzguemos, ni para que nos echemos culpa, sino para que nos analicemos a la luz de la palabra de Dios. Y decir, a ver, ¿estoy en el camino correcto o en qué puedo mejorar? ¿Qué debo ahí? ¿Qué ajustes debo hacer? Esa es la intención de la palabra de Dios en esta mañana. Dice adorar en espíritu. Y dice Mateo 22, 37 al 38. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Cuando el Señor Jesucristo menciona la palabra espíritu, no está hablando del Espíritu Santo. A veces nos confundimos en que creemos de que tenemos que, cuando dice esa palabra, adorar en el Espíritu Santo. No, está hablando de nuestro espíritu. Está hablando del espíritu humano. Por eso tomamos el pasaje. Porque cuando Dios, Señor Jesucristo habla del espíritu, está hablando de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestra mente. ¿Sí? ¿Qué queremos decir? Adorar a Dios en espíritu necesariamente incluye todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente. Y le agregaría todo nuestro cuerpo. No al versículo de la palabra de Dios, le agrego a esa definición. Porque cuando adoramos a Dios, nuestro cuerpo se expresa de rodillas, se expresa levantando las manos, se expresa callado, se expresa con los ojos cerrados, se expresa sentado, pero nada es igual en el tiempo de la adoración. Te puedo asegurar que si estás acostado, y pensalo o haz la prueba, si estás acostado en tu casa y Dios te lleva a leer, a adorar, no te puedes quedar acostado. Y no estoy hablando de a lo mejor si dormís leyendo la Biblia, está perfecto. Me refiero a cuando decidís un tiempo de dedicárselo al Señor. Es raro que te quedes acostado. Llega un momento que te vas a tener que levantar, que te vas a tener que mover, que vas a tener que manifestarle al Señor lo que vos estás sintiendo en ese momento por Él. Y el Señor lo está pidiendo. Y cuando el Señor habla de espíritu, está haciendo referencia a que en esa época la adoración pasaba por muchas figuras, por mucha liturgia. Había mucho... Ay, se me fue la palabra. ¿Cómo se dice cuando hay muchos rituales? Eso. Había muchos rituales que estaban impartidos por Dios, que eran correctos, ¿no? Pero el Señor Jesucristo viene a transformar eso, viene a dar un paso más allá. Por eso que el Espíritu involucra todo nuestro cuerpo, toda nuestra vida. Y nos está diciendo, dejá atrás esos rituales, dejá atrás este culto maravilloso, dejá atrás esa iglesia hermosa a la cual asistís y empezá a adorar de verdad con tu espíritu en tu forma de vivir. ¿Se entiende? Porque acá estamos re cómodos y es hermoso y venimos felices los domingos.
Y tenemos culto como el de hoy en la mañana, que fue hermoso la adoración. Pero acá es fácil. O un poco más cómodo, por lo menos. Pero el Señor Jesucristo nos está pidiendo que todo, que incluyamos todo nuestra manera de vivir. Y también el Señor Jesucristo dice adorar en verdad y no de verdad. Significa engrandecer y dar honra al Dios conocido, sus atributos, sus obras, sus promesas. Encontrarnos con la verdad misma y caer rendidos a sus pies en adoración y gratitud. Y el Salmo 71:8 dice, a todas horas te alabo, todo el día anuncio tu grandeza. ¿Sabes que acá en verdad está haciendo referencia a los atributos de Dios? A empezar a conocer ese Dios que el Señor Jesucristo empieza a revelar. Nosotros hoy tenemos muchísimas herramientas para conocer los atributos de Dios, para saber quién es Dios, qué hace, qué hizo, qué poder tiene. Pero en esa época no. Y el Señor Jesucristo empezaba de a poco a impartir y a revelar lo que iba a suceder, lo que iba a venir. Entonces cuando dice Jesús, llega el momento en que debemos adorar en espíritu y en verdad. Esa verdad es Jesús mismo. Esa verdad es Dios. Esa verdad es el Espíritu Santo. Esa verdad son los atributos que Dios tiene. Esa verdad significa conocer al Dios que adoramos para poder adorarlo. Si no le conocemos, va a ser muy difícil que podamos adorar. Si no conoces al Dios que te ama y que dio su vida a través del Señor Jesucristo por vos, va a ser muy difícil que puedas adorarlo. El Salmo cuando dice todo el día anuncio tu grandeza, lo traje para que pensemos en esto, de que es una actitud continua de todos los días. Y la adoración pasa por expresar lo grande que es el Señor. Y en ese momento en que hablamos de su grandeza, nosotros tenemos que empezar a cada vez a hacernos más pequeñitos. Y todos nuestros problemas y todas nuestras cuestiones cada vez empiezan a tener menos valor a la luz de la adoración. Porque a veces no te pasa como que creemos que Dios no sabe lo que nos pasa. Entonces como que se lo tenemos que repetir 250 veces, porque a lo mejor se olvidó o a lo mejor no me escuchó. Y fíjate qué lindo que es pensar que yo puedo adorar a Dios, exaltarlo a Él, con la total tranquilidad que Él sabe por lo que estoy pasando. Con la total tranquilidad de que Él se va a ocupar de mi corazón. Sin necesidad, tal vez, de que yo se lo mencione. Y no estoy diciendo que está mal que vayamos ante nuestro Señor con nuestras súplicas, con nuestras angustias, no. Pero a veces en ese momento de adoración no es necesario, porque Él conoce tu corazón. Él sabe por lo que estamos pasando y atravesando. Romanos 8, versículos 15 y 16 dice, porque el espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu, espíritu es lo que veíamos recién, comienza a revelarnos a Dios, lo que nos lleva a poder contemplarlo y adorarlo. Ahí tenemos la diferencia del Espíritu Santo y nuestro espíritu. Y es necesario que el Espíritu Santo, cuando llega a nuestra vida, se une a nuestro espíritu. Y el Espíritu Santo empieza a tomar control de nuestra vida. Y es allí cuando empezamos a conocer verdaderamente al Dios que nos ama. La adoración sin el Espíritu Santo no es posible. Y aquí quiero darle
un papel protagónico al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la clave para una adoración correcta, porque es por medio de Él que nosotros podemos conocer las verdades de Dios. Sin el Espíritu Santo podés tener información, podés saber o decir que Dios es esto y esto y esto, pero no está revelado en tu vida. Es una información, es un conocimiento como los tantos que tenemos, pero que realmente genera y desarrolla una convicción verdadera en tu vida y en la mía, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, te invito a que, te invito y me invito y nos desafiemos todos juntos a que le demos lugar a la persona del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Porque realmente el Señor Jesucristo dijo, les conviene que me vaya, dice el Señor Jesús, para que venga el Consolador. Fíjense la importancia de la persona del Espíritu Santo. No es solamente un sello y una garantía de que somos hijos de Dios, sino que está con un papel muy importante, con una función muy importante que no podemos desarrollarla ahora. Pero en la adoración, retené esto y guardate esto, el Espíritu Santo es clave. Porque a través del Espíritu Santo, en medio de la adoración, Dios te va a hablar. Y Dios te va a decir cosas que solamente son para vos, que son para tu vida y que no son para mí, ni para alguno de los que está a tu lado, son solamente para vos. Y debes disponer ese tiempo todos los días como una hermosa manera de vivir, ¿ah? Y desafiarnos a eso. La adoración en la antigüedad, si vamos desde el Génesis y empezamos a pasar, vemos que en el Génesis se adoraba con altares, ¿sí? Abraham, ¿cuántos altares hizo? Y adoró al Señor por diferentes motivos. Después viene el tiempo del tabernáculo y Dios da las instrucciones necesarias. En el tabernáculo se desarrollaba la adoración. Después viene el tiempo de los templos, de la sinagoga. Había sacerdotes oficiales, había sacrificios, había rituales, como hablábamos recién. Así se desarrollaba la adoración de una manera muy específica en la antigüedad. Estamos hablando del Antiguo Testamento, parte del Nuevo Testamento también. Y es cuando el Señor Jesucristo empieza a intervenir y a cambiar con esto de empecemos a adorar en espíritu y en verdad. ¿Y sabes por qué el Señor lo empezaba a marcar? Porque en esto de tanta religiosidad y tantos rituales, se empezó a perder el móvil de la adoración que era Dios. Y se empezó a hacer mucho énfasis en esos rituales. Y lo importante era que el sacrificio se hiciera bien, que el animal viniera bien, que el sacerdote sea realmente el que le correspondía, que la sinagoga esté bien, que el templo esté bien, que el altar esté bien armado. Se empezó a darle mucho hincapié en eso. Y se le empezó a sacar el centro, que era Dios. Y fíjense lo que dice Amós 5. Unas palabras durísimas que yo quiero que vos las leas bien y que Dios nos dé la sabiduría para poder entenderlas bien. Dice Dios al pueblo de Israel: yo aborrezco sus fiestas religiosas, no soporto sus cultos de adoración. Ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas, pero yo no quiero ni mirarlas. Vayan a cantar a otra parte. No quiero oír esa música de arpa. ¡Wow! ¿Se lo imaginan? Si el Señor se bajara acá y nos tuviera que hablar de esa manera a nosotros. Yo aborrezco sus fiestas religiosas. Por eso te digo, si toda tu vida depende de este culto del domingo, estás perdiendo tiempo. Estoy perdiendo tiempo. Porque Dios aborrece esas fiestas religiosas. No soporto esos cultos de adoraciones vacíos. Ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas por necesidad, porque nos conviene, porque lo necesitamos, por lo que a vos se te ocurra. Y sabes que Dios te dice: no te quiero ni mirar. Quique,
Me dice el Señor, Kiki, estoy cansado de tu súplica. Estoy cansado que me venís siempre con el mismo cuento. Y me buscas en adoración porque querés más de mí. Pero querés lo que yo te puedo dar, no lo que yo soy. Y dice, vayan a cantar a otra parte. Y buscarlo, está en Amós, está en la Biblia. No es un libro que alguien escribió. No quiero oír esa música de arpa. Con los chicos acá siempre hablamos y decimos, a ver, si acá, chicos, no nos preparamos en santidad, no podemos hacer nada. No podemos subir ni un escalón. Porque no es el talento, no es poder saber tocar una arpa, como dice ahí. No es la voz que yo pueda usar para cantar. Es lo que hay en mi corazón. Y hoy el Señor te desafía y te pregunta y te dice, ¿cuál es tu adoración? ¿Tenés una adoración religiosa? ¿Eso es lo que buscas todos los domingos? Y levantás a tu familia y la acomodás y la peinás y la vestís, le pones un poco de perfumito. Vamos el domingo a la iglesia a alabar al Señor. Y después de acá, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos de nuestra vida? ¿Cómo arranca el lunes? Jóvenes, adolescentes, ¿qué onda con la facultad? ¿Qué onda con el secundario? Esposos, esposas, ¿qué onda con nuestra fidelidad? Mujeres solas, hombres solos, ¿qué hay de nuestra pureza? Porque eso es adorar a Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Y fíjense el plan de Dios, lo perfecto que es. Que Dios, cansado de esa religiosidad, Dios cansado de escuchar esas alabanzas vacías, decide enviar al gran sumo sacerdote. Hebreos 10, 21 al 22. Dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Nuestro Dios nos brindó la solución y envió a Cristo Jesús a morir por vos y a morir por mí. Es el gran sumo sacerdote que vino a hacer un antes y un después en todo el universo, en toda la historia. Y ese Señor Jesucristo hoy te ama. No te amó ni te amará. Hoy te ama y quiere entrar en tu vida. Quiere sanar tus pecados. Quiere sacar tus culpas. Quiere sacar esa mochila pesada que venís arrastrando de tanto tiempo. Y te hablo a vos, al que tiene 30 años en la iglesia, y te hablo al que tal vez nos visita por primera vez. Y sin ánimo de ofender a nadie. Soy el primer culpable, soy el primer pecador, al cual Dios ha hecho una obra muy grande. Y más de una vez me siento inmerecedor de todo lo que el Señor me puede llegar a dar. Si aceptas a Cristo como tu Salvador, su sangre preciosa te va a purificar. Su sangre preciosa te va a limpiar de todo pecado. Recién leíamos en Juan que el Padre está buscando adoradores de verdad. ¿Te gustaría ser un escogido por Dios y decir, ahí está? Acá encontré uno. Acá encontré el adorador que yo estaba buscando. ¿Sabes que leía un escritor y me gustó que dice, si Dios está buscando es porque sabe que hay. Nadie busca algo que no existe, a no ser un investigador que a lo mejor está tratando de encontrar algo. Pero si Dios está buscando adoradores es porque los hay.
y están acá. ¿Tendremos que hacer algunos ajustes? Sí. ¿Tendremos que conocerlo de verdad? También. Pero están acá. Están acá. Salmo 51, ya estamos terminando. Que realmente Dios te hable y que deje algunos conceptos fuertes en tu vida, que te lleven a dar un paso adelante. Dice Salmo 51, del 15 al 17: desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno, dice David. Tampoco quieres una ofrenda quemada. Cuando se hablaba de ofrenda quemada era que se quemaba completamente la ofrenda, no que, mira, nosotros cuando hablamos de que se quemó algo no sirve. No, en esa época una ofrenda quemada como correspondía era una buena ofrenda. ¿Sí? Quiero hacer esa aclaración. Tampoco quieres una buena ofrenda. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. ¿Sabes qué vino a buscar Dios hoy? Espíritus quebrantados, espíritus humillados ante su presencia. Eso viene a buscar Dios en esta mañana. ¿Está hoy tu espíritu así? ¿Podés ver la grandeza de Dios en esta mañana y sentirte así de chiquito? ¿Sabes que hay una historia? No la iba a leer, pero tengo ahí unos minutitos. No la vamos a leer, pero te la cuento. Está en 1 Samuel 1. Es muy conocida, es de Ana y Elcana. ¿Sabes que era una familia que tenía mucha riqueza, muchos bienes? Pero Ana no podía tener hijos, ¿sí? ¿Te acuerdas de la historia, no? Ana no podía tener hijos. Pero sin embargo, esta familia todos los años iba religiosamente al templo y ofrecía lo mejor que podía. Y era buena la ofrenda, como correspondía. Y los sacerdotes, no tengo duda que decían: ahí viene esa familia, recibámosla, porque estos realmente adoran al Señor como corresponde. Y tal vez Ana no sabemos cuántos años fue de esa misma manera. Pero llega un punto y que está reflejado en la Biblia, en que Ana dijo: basta. Ya está, me cansé. ¿Sabes que el sacrificio que hacían, de parte de esa comida, Elcana se la repartía a su familia? Tenía 2 esposas, una con hijos y otra sin hijos. Ana sin hijos. Pero a Ana le tenían que dar otra porción, buena también, pero diferente a la que le pertenecía a su familia, digamos, y a sus hijos. Y eso le dolía a Ana. Pero ella iba todos los años y presentaba una adoración correcta. Pero ¿sabe qué? Con amargura en su corazón, con tristeza en su alma. Pero ella iba y acompañaba a su esposo y lo entregaba. Y una y otra y otra y otra vez. No sé cuántas veces lo habrá hecho. Pero en su corazón había dolor. En su corazón había amargura. ¿Cuántas veces venimos acá con ese mismo dolor y con esa misma amargura, y venimos y presentamos adoración y luchamos, pero estamos mal, estamos tristes? ¿Sabes que Ana ese día dijo basta? Salió corriendo y se fue a la puerta del templo y ahí se postró de rodillas. Después lee la historia y en llantos y gemidos oraba a Dios. Tal es así que Elí, el sacerdote, se acerca y le dice: pero salga de acá, mujer ebria, ¿qué ha tomado?
Fíjate la manera en que esa mujer oraba al Señor. Clamaba, lloraba, con gemidos, con gritos. Y le pedía al Señor, dame un hijo. Mira mi angustia, mira mi depresión, mira mi situación. No doy más, decía Ana. Y Elí volvía y molestaba y le decía, pero salga de acá. Y le dije, no estoy ebria, le dice Ana. Estoy derramando mi corazón a Dios, le dice Ana. Estoy derramando mi corazón a Dios después de un tiempo de adoración. ¿Te das cuenta? Después de un tiempo de adoración, Ana dio ese paso que no se animaba a dar, tal vez. Derramó su corazón ante Dios. ¿Y sabes qué pasó? Dios escuchó su clamor. Dios no la abandonó y le entregó un hijo. Y Ana cumplió su promesa. Y ese hijo fue Samuel. Espíritus humildes y quebrantados está buscando Dios. Nuestro orgullo no nos lleva a ningún lado. ¿Hasta cuándo vamos a seguir luchando con eso? Es tiempo de dar un paso adelante. ¿Sabe lo que era para Ana hacer lo que hizo en esa época? Tremendo. No le importó. Ella necesitaba encontrarse con su Dios y derramar todo lo que ella estaba pasando. Yo te invito a que hoy vos puedas dar ese paso. Entrega tu vida a Cristo, ya sea para salvación o para consagración, pero entreguemos nuestra vida a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. No se trata de mí la adoración. No se trata de vos la adoración. Le pertenece a Él. No nos confundamos. Por favor, cuando entremos por esa puerta cada domingo, recordemos estas 3 llaves que venimos hablando: acción de gracias, celebración y adoración. Nada tiene que ver con nuestros problemas, porque Dios se encarga de eso en medio de la adoración, como lo hizo con Ana. Dejémoselo a Él en sus manos y adoremos como corresponde. Adorar a Dios es hablar de su grandeza, de sus atributos, de sus obras, de su poder, de lo que Él es y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas.